Nos complace recibir esta mañana al doctor Héctor Díaz Polanco, un dominicano, antropólogo, sociólogo. Bueno, él primero es periodista, después abogado, doctor en Derecho, que no ejerció. Bueno, no sé si llegó a ejercer algo, pero sociólogo, antropólogo social y radicado en México hace ya 4 décadas. Allí ha hecho familia y tiene un arraigo político. Es el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Ética del partido de gobernante del presidente ANLO, Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Ética en Morena, que es como se llama el partido, Movimiento de Regeneración Nacional, es un organismo importante. Lo había sido hasta que llegaron al poder. Yo no sé ahora, Héctor, cómo les va a ustedes, si después que están en el poder ya bajaron la guardia con el asunto de la corrupción y la ética pública. ¿Cómo va la comisión que tú presides? Ante todo, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. No, yo pienso que debe convertirse ahora en un asunto más importante que antes que llegáramos al poder. Es decir, el poder es corruptor, ya lo sabemos, sobre todo en este tipo de sistemas. De tal manera que nuestra responsabilidad se amplía porque ahora nos vamos a enfrentar no solo a compañeros que cumplen funciones partidarias, sino a compañeros que ahora están en función de gobierno. Por tanto, en tanto miembros del partido tienen una responsabilidad si cometen algo indebido, ¿no? De hecho, ya se nos han presentado varios casos que hemos tenido que abordar, sobre todo en el caso de los legisladores, que según los tribunales, y en México se aplica mucho esto, porque además la Constitución dice que los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones en tanto legisladores, lo cual me parece muy bien, si no, no podía haber poder independiente legislativo. Pero han llevado esto al extremo como un patente de corso, no solo para decir lo que tienen que decir, sino para votar en contra de aquello por lo que fueron elegidos. Y eso para la comisión nuestra es inaceptable. Entonces tenemos ahí una diferencia con los tribunales. Nosotros sancionamos a estos compañeros y de repente los tribunales lo exoneran bajo esta idea. Entonces, en resumen, ahora las responsabilidades nuestras son mucho Pero mayores. ¿cómo va el gobierno, Héctor? No, pero espérate un momentito. Yo quiero que tú me aclares una cosa. Ustedes emitieron muchísimas resoluciones. La última vez que estuviste aquí de visita hablábamos de eso. Sí. Antes de llegar al poder, ustedes emitieron muchas resoluciones de sanciones. Sí. Tenían un récord en la Comisión de Ética. Sí, ¿Y ahora claro. cuántas han emitido después de estar en el gobierno? Pues deben ser decenas, probablemente centenares, porque... ¿Centenares? Sí, yo recuerdo... Pero de sanciones. Sanciones. Por ejemplo, pongo un ejemplo específico. Hace 3 semanas, 4 semanas, nosotros enjuiciamos en 2 casos, en el estado de Oaxaca y en el estado de México, que es el estado más grande del país, la entidad federativa más grande. En población. Sí, 36 en el estado de México y 14 en el estado de Oaxaca. Sanciones. 50. Sanciones. Los 50 fueron sancionados. ¿Y por qué? En el caso de, por ejemplo, el Estado de México, porque votaron a favor de establecer un impuesto del tipo de circulación sobre placas y estas cosas, cuando la plataforma del partido indica que no se van a establecer impuestos. Entonces, esto beneficia, por supuesto, a los sectores más poderosos del país. Y entonces lo vamos a poner a la persona normal, corriente, humilde. Eso es una incongruencia que no podemos permitir. De otra manera, se va disolviendo, se va resquebrajando el sentido moral del partido y el mensaje de que somos algo diferente. Y en el caso de Oaxaca, porque hicieron algunos actos indebidos en términos de la conformación de las directivas del Congreso local. ¿Y por corrupción han emitido ya alguna sanción? Sí, por hechos, digamos, no claros, no transparentes? Sobre todo de corrupción política. En Morena, afortunadamente, no hay corrupción del tipo económico, por ejemplo, de sustracción de dinero y estas cosas. Hasta ahora. Hasta ahora sí, porque además tienen 6 meses, era un partido meses, relativamente pobre, muy pobre en realidad. Sí, como partido. Sí, pero por eso quería que habláramos también del gobierno. Claro. En el caso del gobierno, nosotros solo podemos enjuiciar a aquellos funcionarios que cometan algo indebido en tanto miembros del partido, porque el gobierno tiene sus propias estructuras de vigilancia, de supervisión, etcétera.
y hay una compañera que ha estado fuerte en la persecución de En cualquier desviación. Bueno, pero es que en el caso suyo, además de ser dirigente del partido gobernante, es un investigador, es un sociólogo, tiene los conocimientos más que suficientes como para evaluar una gestión de gobierno como esta, que es una gestión muy singular, ¿verdad? No es común, no solo en México, sino en la región, Sí. por lo menos en estos momentos. Sí. ¿Cómo va esa gestión? ¿Cuál es la evaluación Sí. que han tenido ustedes ya en este periodo breve de gobierno? 7 ¿Cuántos? meses. 7 meses. 7 meses. Menos de un año Pues, todavía. digámoslo de esta manera, al inicio del gobierno, el presidente pronunció un discurso que básicamente fue el recuento de los 100 puntos para transformar al país desde el gobierno. Incluso nuestros amigos de América Latina que fueron a visitarnos para la toma de posesión, en una cena posterior dijeron, nos parece exagerado, 100 puntos. Y entre broma y veras yo les dije, pues a mí me parece que son los primeros 100 puntos. Y lo que tenemos ya es que de 100 puntos tienen 78 cumplidos. Ya. En 7 ¿Ah, meses. sí? 78. Claro, son puntos, como sabemos, de distinta índole. Esos son los puntos chiquitos. Sí, ¿Por qué? hay puntos que son de una sola acción de gobierno. Hay por punto ejemplo, y coma que no son... pero que son importantísimos. Por Sí. ejemplo, la disolución de la Guardia Presidencial, del Estado Mayor Presidencial. Sí. Estás hablando de disolver un ejército. El sistema La Guardia Presidencial tenía ¿cuántos? 15.000. 8.000 elementos. 8.000 eran. 8.000 8.000 Oh, soldados. y La Guardia disolvieron Sí, 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 una cosa increíble, pero además no eran guardias comunes y corrientes, Claro, claro. sino súper especializados, etcétera. Pero ¿cómo es posible que para cuidar a una persona, claro, aquello se convirtió en un instrumento de protección de toda la clase política, que empezaba a pedir guardias presidenciales para cuidar sus propios negocios, cuidar la familia, etcétera. Se prestaba a la corrupción. Pero además eso no va con un sistema republicano, es la idea de Andrés Manuel. Bueno, una de sus medidas fue esta, fue anunciada y realizada desde el primer día. Entonces tenemos ese tipo de generó puntos. malestar eso, supongo. Claro, mucho. en Lo la del avión presidencial, que con una sola decisión y otros que requieren un proceso más largo, como la constitución de la Guardia Nacional, como el resolver los problemas de inseguridad. Se está avanzando que va a tomar en eso de la tiempo. Guardia Nacional Sí. que se Sí. prometió como... Sí. Y ya empezó a funcionar y yo espero que va a ¿Y empezar a y dar. la seguridad? ¿Ha mejorado algo, Héctor? No ha mejorado sustancialmente porque sin este nuevo cuerpo no había manera de hacerlo, porque estaba una contradicción en el sistema. Y es que por un lado la Constitución prohibía el uso de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército y de la Marina sobre todo. No podían usarlo para fines policiales. Y por otro, no tenían un cuerpo policial que sirviera para garantizar la seguridad. Entonces, por eso Eficiente y sano, ¿verdad? es la creación de la Guardia Nacional, para que sea un cuerpo especializado. Pero entonces, por esa misma razón, las acciones de seguridad eran puntuales y como operativos. Llegaban, hacía el operativo de cualquier tipo y luego se retiraban porque no podía permanecer por ley. Por tanto, era con el efecto cucaracha, se iban al estado vecino los delincuentes y cuando se iba el ejército o la marina regresaban. Así no se puede. Ahora con la Guardia Nacional se ha hecho un proceso de reticular el país en 260 y tantas regiones y en cada una va a haber Guardia Nacional fija con un programa no solo de represión y persecución, sino de inteligencia, ¿no? De trabajo de inteligencia para detectar en dónde está la expresión de la delincuencia fundamental, pegarle al asunto del financiamiento de los recursos económicos que alimentan a la delincuencia, etcétera, etcétera. De tal manera que yo espero que sí, que en un Pero hay una lapso delincuencia superior, que es sí. la del narcotráfico, que es muy difícil de enfrentar, sobre todo porque esa mueve tanto dinero Sí, y compra tanta impunidad. es verdad, no va a ser fácil, pero yo creo que sí se va a lograr, porque si se pega donde se debe pegar, porque no solo haciendo persecución y matando al primer jefe delincuencial que encuentras, no se resuelve el problema, porque ponen a otro. Tienes que irte a las cosas fundamentales, por ejemplo, pegarle al financiamiento. Es decir, tú puedes vender todas las drogas del mundo, pero si tú no logras lavar ese dinero, estás en problema. Entonces, pegarle al sistema de lavado. Es decir, hacer inteligencia financiera. Ahora hay una oficina de inteligencia financiera muy eficaz que ya ha abierto procesos contra delincuentes muy importantes. Y el tema de migración e inmigración, porque México aporta
una buena cantidad de personas Sí, como inmigrantes hacia los Estados Unidos, pero además México ha sido usado como puente. sí. ¿Cómo se está manejando ese tema y cuáles han sido los resultados? Sí, el principal problema en este momento no es la migración mexicana hacia Estados Unidos, Sino sino la el migración tránsito. centroamericana. sobre El tránsito. todo. Y una migración Porque que se incluso ha en los hecho- últimos años como que hasta hubo un momento en que hubo regreso de Sí. migrantes desde Estados Sí, Unidos, así es, así es. que no ha habido Sí. incremento. No, no. Y yo creo que eso va a disminuir cada vez más en la medida en que en el país Andrés Manuel López Haya mayor Obrador- fuente de empleo, Exacto. los salarios mejoren. Así es. Por ejemplo, en términos de jóvenes, nada más con un solo programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, el proyecto es para sacar 1.600.000 jóvenes de la calle, los famosos nini, que es una expresión un poco despectiva, incorrecta, que ni trabajan ni estudian. Entonces se le va a dar la opción. ¿Usted quiere trabajar? Bueno, entonces se le va a colocar como ayudante con un sueldo gubernamental en una empresa privada, en una empresa del Estado, etcétera. ¿Usted quiere estudiar? Bueno, entonces se le da una beca para que estudie. A sacar esos jóvenes de la calle, eso disminuye también la migración. También hubo un programa de mejoramiento del salario en toda la franja norte Así es, del así país es. para retener la migración. Exactamente, se duplicó el salario mínimo en la región fronteriza, pero además el salario mínimo a nivel nacional se subió enormemente, 16%. Es la primera vez en casi todo el periodo liberal, más alrededor de 3 décadas, que en México el salario mínimo aumenta en términos reales. Sin ¿no? desatar un proceso inflacionario insostenible, como se decía que iba a ocurrir. La inflación está bajo control, porque de otra manera ese tipo de salarios, por ejemplo, ese incremento salarial se perdería en un 2x3. La inflación ha quedado bajo control y la devaluación. Igual, el peso, incluso está catalogado ahorita el peso mexicano como la moneda mejor valuada a escala mundial. Es decir, la que más se ha valuado respecto al dólar. En estos meses se ha Sí, revaluado. sí, en los meses que lleva de gobierno. Pero sin embargo la economía no ha crecido. Ese es el problema. Tenemos dos grandes problemas que se van a enfrentar ahora con mucho más fuerza. Uno es el de la seguridad, del que ya hablamos un poco, y el otro es el del crecimiento económico. Ahora, la gente dice, bueno, aquí están los datos que revelan que la economía no ha aumentado, por lo menos no ha rebosado el 2%, e incluso es probable que se quede por debajo del 2%, en 1.5 hasta 1%. Y entonces lo proclaman de inmediato como un gran fracaso del gobierno. Pero no es así. Cuando analizas los primeros semestres de los sexenios, de los gobiernos, encuentras que siempre al inicio de los gobiernos hay una baja. Baja el ritmo de crecimiento. Sí, así es. Baja el ritmo. Sí, sí. Bueno, pero se dice que también hay muchos temores de los inversores internacionales Sí, por invertir en México, sí. dada también la confrontación que ha existido entre México y Estados Unidos con la política que viene desde antes de López Obrador. Sí. Creo que eso sí no corresponde a la realidad. Se ha repetido, yo lo he oído y he leído. Pero no, la inversión ha aumentado en esta primera fase del gobierno. Y la relación con el empresariado podría ser calificada de excelente. Por ejemplo, Bueno, sigue como de especie de jefe de gabinete Alfonso Romo, ¿es que se llama? sí, así es. Ese así es un empresario de los más ricos empresarios Sí. del norte, de Sí, Monterrey, sí, ¿no? sí, sí, estuvo en la lista Se Forbes. mantiene, porque Sí, se se mantiene. fue el ministro de Hacienda en estos días. Sí, por contradicción con él, Con Romo. precisamente, entre otros, sí. Sí. Sí, pero bueno, esas son tensiones del gabinete, pero él sigue siendo un personaje importante, justo para la relación con el sector empresarial, ¿no? Que es muy importante. Tú no puedes pretender un cambio en un país como México sin contar con inversiones. Claro. ¿De dónde vas a sacar los Claro. capitales si por otro lado dejaste al gobierno prácticamente en bancarrota y con una deuda enorme? Es decir, el neoliberalismo tuvo esa doble pecado. En primer lugar, Sí, de sí. ser bastante ineficaz para el manejo de las inversiones, etcétera, productivas. Y en segundo lugar, pues unos campeones mundiales del endeudamiento, ¿no? Multiplicaron la deuda del país. Y realmente México está desmontando la política neoliberal que ha dominado en América Latina entera. Bueno, yo creo que sí. Claro, en las aristas que en 6 meses se puede hacer. Pero en términos generales yo creo que el gran cambio tiene 2 elementos básicos. Acabar con todos los elementos
expresiones, relaciones, etcétera, que implican privilegios. Es un sistema antiprivilegios. Entonces, acabar con los privilegios es casi ya una revolución. Por ejemplo, el hecho de que hay un montón de empresarios que en realidad, como lo dice Andrés Manuel, no son tales, son traficantes de influencia, que se presentan como empresarios porque tienen tareas empresariales, pero y han contado con viven de la teta del subsidio. Estado. Así es. Por ejemplo, lo primero que ordenó Andrés Manuel fue la suspensión de la condonación de pagos de impuestos. Cantidades inmensas, cientos de miles de millones de dólares, que el sector empresarial de traficantes ¿Y se le condonaba los impuestos? se le condonaban los impuestos. ¿Cómo es eso? Que Desde Slim hasta que empresarios. se perdonaba los impuestos. O sea, se le condona, en vez de pagar usted 1 millón, va a pagar nada más 500.000. Así es. Pero legalmente era eso. Sí, sí, sí. Bueno, buscando una rendija legal en el resquicio legal, sistema, sí. ¿no? Es decir, la gente pagaba el impuesto normal, por ejemplo, y luego hay una serie de impuestos que hay que ir pagando según el sistema, por ejemplo, el IVA, etcétera, que retienen. Pues El IVA eso como pasaba un dice, año, pasaba 2, hacían la solicitud y condonaban. Pero O sea, deudas se inmensas. atrasaban en el pago y después se lo condenaban. Así Se es. lo condonaban, Así que es. no era lo mismo Y que eso condenar. quedó suspendido por eh, decreto con Andrés Manuel. Ajá. Por ejemplo, como... Sí, el presidente ha recorte de- mantenido la rueda de prensa todos los días, casi de madrugada, Sí. a las 7 de la mañana. Sí, 7 de la mañana. A las 6 es la ¿No se han reunión cansado del los gabinete. periodistas de ir a esa hora? Yo no he experimentado eso, pero mis amigos que son funcionarios y que tienen que ahora levantarse a las 4:30 de la mañana. Sí, porque están dependiendo del sufriendo el tema problema. tienen que ir obligados. Claro, por supuesto. Eso es único en el mundo. Yo hablaba con Colombo, Sí. por cierto, Y a las 6 de la mañana él tiene que reunión de gabinete de seguridad. de gabinete de seguridad. A las 6 de la mañana. Y ven todo lo Pero que pasa mira en que el en país. México las 6 de la mañana es como las 5 de aquí, Sí, claro. porque la vida ya tiene otro ritmo. Así, absolutamente. Por ejemplo, las actividades no comienzan nunca antes de las 9, No, ninguna esa actividad pública madrugada. ni privada. Exacto. Sí. Para México O sea eso es que la aquí madrugada. empieza a las 7:30, pero en México es a las 9. Sí, aquí O sea que las 6 de allá es las 5 de aquí, sí, más o menos. equivaldría a que el presidente de la República Dominicana llamara a las 4 de la mañana a reunión de emergencia. Así. No, a las Eso 5, equivaldría. a las 5. Es algo terrible para la gente normal. Sí. Y a las 7 es la rueda de prensa, conversando con nuestro amigo común, Pero él es un Ramón vicioso, Colombo. Anlo, porque él hizo eso cuando era alcalde de la ciudad. Así Daba es. esa rueda de prensa a esa hora también. Sí, a las 7 de la mañana. Sí, sí, sí. ¿Y qué te decía Colombo? Los dos coincidíamos en que no recordábamos un caso semejante a escala mundial, No. ni hasta donde alcanza nuestra memoria. Es decir, yo no recuerdo un presidente que haga una rueda de prensa Todos los días. todos los días, pero además no de media hora, de mínimo 1 hora y media, y en general Pero 1 hora y media. Do- ¿Y Es cómo responde a puede- todo lo que le quieran 2 preguntar. horas. ¿Y cómo pueden encontrar material para 1 hora y media todos los Eso es días? asombroso. Y el país entero, cientos de miles de personas viendo en vivo esto. Bueno, yo lo veo diferido, ¿no? Porque ahora yo estoy prácticamente No, porque dormido. ustedes los intelectuales, investigadores, dormido. son noctámbulos y Sí, se levantan sí, tarde. Yo así es. conozco eso. Pero para mí es casi una Y cosa además- adictiva ver ese programa a las Sí. 10 o 11 de la mañana. Yo lo veo diferido y bueno, lo disfruto, pero además te informa de lo que pasa en el país. Claro. Bueno. Y da respuesta a las inquietudes de la gente. Absolutamente. Es algo Eso único. sí, responden. Por ejemplo, no es que una denuncia de que o de No, se quedan sí, callados. yo he ¿verdad? visto No, alguna no. de esas ruedas de prensa. Él da dos tipos de respuestas a todo. O responde puntualmente el asunto, porque tiene información reciente. Cuando es lo normal. Excepcionalmente no tiene la respuesta porque pues, no ha visto ese punto, porque a veces son Sí. cosas muy puntuales, muy específicas. Y entonces hace una promesa De que al otro día. de dos tipos. Que al día siguiente o en X días va a estar el incumbente del gabinete dando la Para información. que informe sobre eso. Sí, en la misma O rueda sea, de un prensa. gobierno transparente entonces. Sí. O promete que esa misma, en la tarde o al terminar, se Le le van a entrega la entregar el información documento, documental para que... O sea, es gobierno, transparencia todos los días, pero además la cantidad de información que se da en ese programa es formidable, porque, por ejemplo, el día de hoy lo vi diferido acá en República Dominicana, la rueda de prensa, e invitó al director de Pemex para que informe del modelo de negocio nuevo de Pemex para rescatar la industria petrolera para el país.
Es algo verdaderamente fantástico, Claro. con toda la información. Porque ahí encontraron muchos problemas ustedes. Sí, llevaron a la quiebra a Pemex para poder Pemex es favorecer. Petróleo Mexicano. Sí, que sí, sí. es Una de las México, principales industrias de después ese de país. Venezuela, Así el es. gran productor Sí, petrolero sí, de sí, América sí. Latina. Así ¿no? es. Pues la llevaron casi a la quiebra para poder tener los negocios de importación de gasolina, etcétera, que están en manos del Y sector finalmente privado. acabaron con el robo de los combustibles con que empezó el gobierno, que tuvo problemas con eso. Sí, el robo de combustible fue reducido al 5%. ¿Cómo se fue? redujo un 95%. Que se redujo Sí, el robo. sí. O sea, es un Pero ese éxito robo total. no era de pesos, de cientos de Era pesos. mucho dinero, era alrededor de 50.000 millones de pesos al año, que son como Más de 2.000, 2.000 millones de 2.500, dólares. 2.500 aproximadamente millones de dólares. Una gran cantidad de dinero, Ujú. mucho dinero. Ya Andrés Manuel lleva el doble de esto ahorrado a partir de recortar privilegios, recortar programas innecesarios, acabar con corrupciones de 110.000 millones de pesos, que va entonces a destinar a proyectos desarrollo. productivos y de apoyo. Eso es más de 5.000 millones de dólares Así entonces. es, así es. Bueno, anda por 20 por 1, que está el peso 20 aproximadamente. por 1 aproximadamente. Ya. Sí. Pues- ¿Y el desempleo? El desempleo, yo creo que se va a reducir sustancialmente en la medida que se apliquen los proyectos que implican creación de empleo. Por ejemplo, el programa que se llama Creando Vida, que es un programa para reforestar en principio 1 millón de hectáreas en el país, con árboles maderables y frutales. Eso implica la creación de 400.000 empleos permanentes, no informales, sino permanentes en el curso de la aplicación del programa. Ya empezó el programa y en la medida en que se desarrolla como un ejemplo, abatirá el desempleo. Bueno, Héctor, regresa una y otra vez al país. Esta vez viniste invitado de la Fundación Juan Bosch, que tiene un programa de actividades por la celebración del natalicio. Sí. 110 años, creo. Sí, que 110. del profesor Juan Bosch. Sí. Y bueno, ¿qué impresión te deja el país? Tú vuelves y nosotros estamos dando Él vueltas. vuelve a recibir un premio. Siempre a la misma noria, ¿verdad? Sí, estamos con el problema de que un país requiere crecer y redistribuir al mismo tiempo y República Dominicana no lo logra. Logra incluso crecer, pero no redistribuye y siguen las mismas tasas alarmantes de pobreza, etcétera, ¿no? Desigualdad. Un país con una desigualdad aparentemente irresoluble. Se requiere que haya un programa nacional, una especie de consenso nacional. Y te alrededor de este sorprende problema. encontrarte con un debate sobre la reelección. Sí me sorprende por venir yo de México, porque como tú sabes muy bien, México resolvió eso a principios del siglo XX con una revolución Ajá. que costó 1 millón de muertos, Sí. que estableció el principio de sufragio efectivo, no reelección. En México no puede haber reelección. Andrés Manuel dice que él necesita no un periodo de 6 años, un sexenio, sino 2. Pero como sabe que es imposible reelegirse, por eso plantea que en lugar de trabajar 8 horas como los presidentes normales, va a trabajar 16 para tener 2 periodos, pero en 6 años, porque es clarísimo que Andrés Manuel no se va a plantear Pero reelección. alguien yo leí que estuvieron diciendo, cuestionando a él, de que si él aspiraba a modificar la Constitución. Pero por supuesto que no, eso respondió, que Ujú, incluso claro. firmó un documento comprometiéndose a que eso no va a pasar. Eso sería una cosa absurda. Yo no apoyaría eso, ni la mayoría de los miembros de Morena apoyaría una reelección. En México eso está fuera del horizonte. Eso es imposible. Eso no se discute. Y Morena como organización política ya en el poder, sorpresivamente en el poder, porque tenía 5 o 6 años apenas de fundado, Sí. se fortalece como estructura política frente a partidos tradicionales tan poderosos como el PRI o el PAN. Sí, yo espero que sí. En primer lugar, porque el PRI, el PAN y otros partidos Quedaron tradicionales bastante descalabrados, ¿sí? Totalmente descalabrados. Algunos con posibilidad incluso de perder el registro y desaparecer Oye, como qué partido, ¿no? cosa. Es que el PRI, por ejemplo, en alguna de las elecciones ya no queda en segundo o en tercer lugar, queda en quinto lugar. El Wow. PRI está prácticamente Un desmantelado. partido que duró 70 años Así es. en el poder. Uno de los partidos más poderosos del mundo quedó desmembrado prácticamente por Bueno, Morena. Héctor, esta tarde es el acto de premiación
de la Fundación Juan Bosch. Mañana El acto Este central. miércoles, Sí, Sí, sí. hoy miércoles. Ah, ok. sí, sí. Hoy miércoles. Perdón. ese acto, y por ese motivo es el que ha sido invitado, ¿verdad?, al Sí, país. así es. Así. A mí me parece ¿Va a un acto pronunciar muy bonito. algún discurso, alguna conferencia Sí, he estado. en el marco de la actividad? Sí, pero mañana sobre todo. Voy a dar una plática ahí con la compañera de Colombia, Piedad Piedad. Córdoba. Córdoba, que va a ser, yo creo, muy interesante porque vamos a abordar los problemas éticos de la política, ¿no? Eso es a partir de las 6 de la tarde de A hoy, partir de las 6 miércoles, de tarde. de esta noche. De hoy, Sí. sí. 6 de la tarde, 6 en la de la Biblioteca tarde. Nacional. La Hay que Biblioteca ir para allá. Nacional. Bueno, Hay que ir. nosotros Nosotros no iremos creo más que vamos a tarde. poder llegar, pero intentaremos. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Encantado. Muchas Héctor gracias. Díaz Polanco, un dominicano, dominico-mexicano. Sí. Bueno, tengo otro al lado, que es dominico-mexicano. No, pero yo no tengo, Aunque este vive aquí. yo no tengo tantas acciones en México como él. Pero defienden intereses comunes de Tiene, los dos países. tiene 40 libros publicados en México y académico, investigador reconocido Así es, en la primera línea intelectual de ese país. Yo soy un visitante siempre. Así es. Pero Bueno. parte de mi identidad está arraigada en este país. Aquí en Santo Domingo. Sí, Bueno, muchísimas gracias. encantado.